5 amigos decidieron hacer una excursión al bosque. Tenían pensado acampar y pasar algunas noches ahí. Todos se conocían desde hace algunos años, así que era común que salieran juntos. El que organizó todo el asunto fue Michael. A él le gustaba mucho salir a lugares naturales y conocía muy bien el bosque, ya que su padre lo llevaba cuando era pequeño. Invitó a sus amigos muy confiado de que podría darles una buena experiencia, o quizá asustarlos un poco. Había visto algunos videos de terror en YouTube y se había aprendido algunos creepypastas e historias de terror para la ocasión. Además de que quería dar la imagen de una persona divertida y misteriosa, ya que la chica que le gustaba desde hace años estaría ahí. Ella era Ana, que vino acompañada con Laura, otra amiga de la escuela, una muchacha enérgica que estaba emocionada por el paseo. Michael también invitó a 2 de sus amigos, George y Kevin. Todos decidieron encontrarse a la entrada del bosque, donde estaba la cabaña del guardia forestal. La mayoría ya había llegado, excepto uno, Kevin. Michael le había llamado varias veces al teléfono sin recibir respuesta. Ya estaban pensando en irse sin él cuando este apareció, aunque de una manera algo extraña. Parecía venir del bosque en lugar de la carretera. Cuando le preguntaron qué había pasado, él dijo que se perdió y que no tenía buena señal en su teléfono. Riéndose por su torpeza, el pequeño grupo comenzó con su excursión. El bosque tenía un ambiente muy refrescante para Michael. La libertad, los sonidos y ese delicioso aroma lo energizaban, aunque para los demás era un poco distinto. El ambiente sí era agradable, aunque para Ana era toda una experiencia. Después de todo, no era una chica muy asidua a lugares como ese. Era una citadina. Solo aceptó ir porque al principio le pareció divertido, pero pronto sintió que fue un error. Por otra parte, Laura era muy atlética y estaba disfrutando de esta aventura. No tardaron en encontrar el punto para acampar, sacaron las tiendas de campaña y se pusieron manos a la obra. Michael, el más experimentado en estas cosas, daba las órdenes de lo que se debía de hacer. Le asignó trabajos a cada quien, aunque al final terminó molesto. Uno de ellos no parecía querer cooperar, solo se limitó a sentarse recargado en un árbol, alejado del grupo, mirándolos trabajar. Ese era Kevin. Michael quería reñirle, pero se aguantó. No quería malograr el viaje por un holgazán. Además, desde el principio notó a Kevin algo extraño, así que quizás se sentía mal de salud y lo dejó estar. Cuando todos terminaron con la instalación, se reunieron alrededor de la bonita hoguera que había hecho George. Ya estaba anocheciendo y se sentía un ambiente bastante frío. Sacaron la comida, asaron las salchichas y disfrutaron con los malvaviscos. Todos comían y reían con gusto. Inclusive Ana, que estaba incómoda, estaba disfrutando de la experiencia. Sí, todos comían menos Kevin. Él se había negado a probar alimento, diciendo que tenía el estómago un poco revuelto. Mientras se mantenía ese ambiente agradable en el bosque, cayó la noche. Los 5 jóvenes, iluminados únicamente por la fogata, Michael pensó que era el tiempo oportuno y dijo: Muy bien, ya es hora. Dada la ocasión, deberíamos empezar esta noche con algo interesante. Viendo que tenía la atención de Ana, continuó: ¿Qué les parece si hablamos de experiencias aterradoras o cuentos de horror? A ver quién cuenta el más macabro. El que pierda tendrá que hacer las tareas más difíciles mañana. No todos estuvieron de acuerdo con la idea de Michael.
y él falló en notar que Ana estaba molesta, pero continuó al ver la aceptación de la mayoría. Michael estaba confiado. Después de todo, había estado viendo videos de terror en YouTube de un tal Darkferos. Pensó que tenía la mejor historia que los iba a aterrorizar. Él contó: Esta historia comienza en un circo de los horrores, que tenía su show a la medianoche. Todo aquel que se atreviera a entrar sufriría una experiencia terrible y extraordinaria que le cambiaría la vida para siempre. Lo que vieron es algo que no se atrevían a contar a nadie. Son pocos los que hablaron, y aún así, todo se mantenía en secreto. Michael hizo una pausa teatral, esperando ver la reacción de los demás. Hubo una terrible decepción al ver que solo se estaban riendo. Cuando terminó, notó sus miradas. No parecían impresionados y se sintió nervioso. Laura contó la siguiente: Es sobre un muñeco maldito que cobra vida en las noches y asesina a sus propietarios. Había hecho una gran carnicería por muchos años, hasta que cayó en manos de un niño de 10 años, quien al despertarse en la noche lo encontró caminando en la cocina. El niño lo agarró a golpes con un palo y lo arrojó a la chimenea, quemándolo. Esta historia, más que sacar temor, produjo muchas carcajadas. Era sin duda una excelente historia digna de una película, aunque nadie se asustó. Después fue el turno de Ana. Ella contó una un tanto popular. Esta es sobre una mujer que aparece en los baños. Si te encuentras solo y estás frente a un espejo y dices su nombre 3 veces, ella aparecerá y te matará. Mientras que Ana contaba la historia, parecía asustada de verdad. Pero de nuevo, para los demás no parecía muy interesante. La sentían algo suave. George optó por algo un poco más personal. Al menos él dice que es real. Cuando yo era pequeño, tenía un cachorro, el cual quería mucho. Pero por falta de atención y cuidados, la criaturita murió. Me sentí muy mal por eso. Y por esa razón, no volví a tener mascotas. Al cachorro lo enterramos en el patio de mi abuelo. En ese entonces vivíamos con él. Poco después del entierro, cosas extrañas comenzaron a pasar. Ya sea día o de noche, lo podía escuchar correteando por la casa, arañando las paredes. Y lo más tenebroso, lloriqueando debajo de mi cama. Y en una ocasión, creí haberlo visto, parado en la puerta de mi cuarto, mirándome. Pero cuando encendí la luz, ya no estaba. Cuando George terminó con la historia, Laura y Ana lo miraron con tristeza. Se lamentaban por la muerte del cachorrito y no parecían haber escuchado nada más. Michael estaba jugando con su teléfono, aunque Kevin lo miraba con atención. Y ahora era el turno de Kevin. Él no quería y solamente se estaba limitando a escuchar. No había hecho ningún comentario y les dijo que podían continuar. Michael, que ya estaba molesto con Kevin por su falta de colaboración, comenzó a insistir que cuente algo. Él quería que todos participaran y la falta de motivación de Kevin lo estaba afectando de verdad. Se estaba empezando a arrepentir de haberlo invitado. Kevin normalmente no se comportaba de esta forma, así que era muy extraño. Laura le dijo a Michael que no sea tan pesado y que lo dejara en paz. Si no quiere hablar, que no hable. George le dio razón, aunque Ana no. Ella dijo: Si todos ya contamos algo, es tu turno.
A pesar de que Kevin y Ana no eran muy cercanos, ella era una chica terca. Quería que todos hagan lo mismo y sean iguales. Kevin suspiró. Les dijo que no les va a gustar y que lo más seguro es que no dé nada de miedo y terminen bien aburridos. Los demás guardaron silencio y prestaron atención. Kevin comenzó. 3 años atrás, una familia fue al bosque a disfrutar de un buen momento como este que estamos teniendo todos aquí. Era mamá, papá y sus 2 hijos. Todos eran experimentados en acampar y disfrutaban de este tipo de paseos. Conocían el bosque como la palma de sus manos. Caminaron y se adentraron por un área que casi nadie frecuentaba, pero tenía una vista estupenda del lago. Ahí fue donde hicieron su base para acampar. Cuando se hizo tarde y todos se fueron a dormir, a uno de los hermanos le dieron ganas de orinar, así que salió a liberar su vejiga. El entorno estaba completamente oscuro, aunque sí podía ver por dónde pisaba. Mientras hacía sus asuntos, escuchó el sonido de pasos detrás de él. El joven se dio la vuelta y aunque al principio no vio nada, poco a poco pudo ver cómo alguien se acercaba. No hacía mucho ruido y caminaba de forma extraña, como si tuviera mucho cuidado en dónde pisar. El joven se asustó e intentó dar la alarma a sus padres y hermano. Después de todo, era un extraño que se estaba acercando con la intención de no hacer ruido. No podría ser nada bueno. Cuando los padres escucharon el grito del joven y salieron, este ya no estaba. Su hermano salió poco después, aún teniendo señales de sueño. En el área solo se veían pasos y lo que parecían marcas de un forcejeo. El padre rápidamente prendió la lámpara y comenzó a buscar a su hijo, llamándolo por su nombre. La madre, utilizando un radio, consiguió ponerse en contacto con el guardia forestal para reportar el incidente. Este se presentó 2 horas después y trajo consigo un equipo de búsqueda y algunas autoridades. Buscaron durante días, semanas y meses. Ampliaron el área por varios kilómetros. Y el padre no se rindió hasta que encontró la chamarra de su hijo. Tenía unas gotas de sangre y estaba rota y desgarrada por los lados. Sabía que era la chamarra de su hijo porque tenía su nombre bordado. Kevin dijo que los padres tuvieron suerte de no encontrar el cuerpo de su hijo, ya que se habrían traumatizado y horrorizado de ver el estado en el que quedó después de que ese desquiciado acabara con él. Kevin los miraba con un rostro lúgubre y siguió con su relato. Sí, ese tipo era un maldito que conocía muy bien el área y elegía a sus víctimas con cuidado. Llevaba rato acechando a la familia y lo eligió a él, no por casualidad. Los jóvenes que escuchaban el relato no apartaban la vista de Kevin, que mientras contaba la historia, su imagen se les hacía más y más espeluznante. Les dijo que nunca había sido bueno contando historias y había omitido las partes más grotescas del asunto. El relato se sintió más tenebroso cuando Kevin les dijo que el joven no fue la única víctima. Esto siguió pasando y se dice que el criminal nunca fue capturado y que todavía ronda por el área. Le gusta atacar los campamentos por la noche, en especial a los grupos grandes, ya que es más interesante para él. Así que, sí, lo que los 5 jóvenes estaban haciendo en ese momento era muy peligroso. Después de todo, el bosque en el que están ahora es el mismo en donde se sitúa esa historia. Kevin hizo una pausa y los miró. Todos estaban en silencio, ya que no sabían cómo reaccionar.
Esperaban una anécdota de terror, sí. Esperaban un cuento o un creepypasta. No algo que se sintiera tan real y los haga sentir en peligro. Michael, notando el extraño ambiente que se había formado, estaba a punto de hablar cuando su teléfono sonó. Todos se sorprendieron y Ana soltó un ligero grito. Michael se rió nervioso y miró la pantalla de su celular. Era un número desconocido. Con el dedo tembloroso contestó, poniendo el teléfono en altavoz, ya que notó que sus compañeros lo miraban. Michael, soy yo, Kevin. Lamento no haberme comunicado contigo, amigo. Te estoy hablando desde el teléfono de mi novia. Mira, yo evito el bosque desde hace tiempo por algo que le pasó a mi familia y a mí. No es algo de lo que me guste hablar. Mira, te lo contaré todo después. Así que nos vemos cuando regreses. Kevin colgó. Todos estaban atónitos mirando al mismo lugar. El joven, quien todos habían creído que era Kevin, le sonrió, levantó la mano y con un saludo desapareció ante todos. Los gritos y la histeria se propagaron en el lugar. Los 4 jóvenes tomaron las cosas que tenían a la mano, demasiado asustados para levantar su pequeño campamento, y se fueron de ahí, dejando la hoguera encendida. No tenían el valor de apagar la única luz que tenían. Por suerte, la luz de la luna iluminó su camino y pudieron llegar con seguridad al punto de control, donde se encontraba el guardabosques. Ahí le explicaron que habían dejado un fuego encendido y que habían tenido que salir rápido del lugar, aunque no le dieron razones. El guardabosques los regañó, pero no lo hizo demasiado. Podía notar algo extraño en sus rostros. Les hizo algunas preguntas para saber qué había pasado. Ellos no se sabían explicar. Les trajo un poco de chocolate caliente y después mandó a uno de sus colegas a que apagara el fuego. Nadie dijo una palabra en lo que quedaba de la noche. Al día siguiente, el guardia se dirigió a donde habían dicho que habían hecho el campamento con unos colegas. Trajo consigo las cosas que habían dejado atrás y se despidió de los jóvenes, que se alejaban del bosque pálidos y con la cabeza agachada. Por cierto, si te queda alguna duda, Kevin tenía un hermano gemelo que fue secuestrado en el bosque hace 3 años. Gracias por escuchar. Si la historia te gustó, no olvides dejar un pulgar arriba y suscríbete. Habrá más contenido como este. También quiero saber qué piensas. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Dark Feroz y deseo que tengas dulces sueños. Hasta pronto.